El tema que se ha estado viendo toda esta semana en la economía ha sido lo referente al gobierno de México, al gobierno federal, con el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Respecto al FOBAPROA, el expresidente comenta que México tiene muchos problemas económicos, políticos, sociales, y el gobierno federal le responde que con qué cara dice eso si él fue el responsable del FOBAPROA. La realidad es que el FOBAPROA lo funda Carlos Salinas de Gortari, lo crea en 1990. A Zedillo le tocó en 1998 hacerlo deuda pública. Este fondo crece, se detona con la devaluación del 20 de diciembre de 1994. En aquella crisis que por declaraciones muy erróneas de la Secretaría de Hacienda en ese momento, el gobierno de Zedillo tenía apenas 20 días de haber entrado, el 20 de diciembre. Entonces, los inversionistas se asustan y en un solo día salen 36,000 millones de dólares de México. Eso crea una grave devaluación durante el 2020. En 1995 no hubo créditos, los que se debían había que pagarlos. Yo recuerdo que teníamos en ese momento un crédito al 8%, a los 5 meses lo pagamos en abril, mayo del 95 y lo pagamos al 165%, habiendo pagado el 8%, lo cual creó una quiebra masiva de negocios. Tuvieron que vender empresas, terrenos, casas, y este fondo se había creado originalmente para proteger a la banca, que no hubiera un quebranto financiero, pero se mal llevó. Al final de cuentas, quienes utilizan el FOBAPROA, porque el 1% del número de créditos representaba el 90% del dinero. Y a esos grandes créditos, a los que se les apoyó, en ellos estaban políticos y grandes empresarios. Se habla de un exgobernador de Nuevo León y un expresidente de México, que se les apoyó con mucho dinero. Pero a los de infantería, a esos no nos apoyaron. Hubo pérdidas muy graves y tardamos más de un año en recuperar. Al final, el FOBAPROA, el día de hoy, mayo del 2025, debe 2 billones de pesos. Y 2 billones de pesos es una quinta parte del presupuesto para este año. El presupuesto del gobierno federal es el 80% del presupuesto para educación y 30 veces más del presupuesto para salud. Ese es lo que debe el FOBAPROA. Pero nunca se revisaron a quienes habían ido realmente esos apoyos. Fue, sí, algo muy grave, porque todavía nos faltan muchos años por pagar. Se ha pagado el día de hoy el 50% de la deuda. Todo el resto de pagos ha sido de intereses. Es algo que no debieron haber hecho y sin embargo nos sigue costando, y por eso es el choque ahora político, social, económico entre el gobierno de la República y el expresidente Zedillo. La realidad es que ni antes ni ahora debemos malgastar el dinero de los mexicanos, que bastante necesidad tenemos en salud, en educación, en seguridad y en poder promover, generar empleo.